Bien, para el ejercicio número uno nos piden diseñar un perceptrón con dos entradas x1 y x2 que implementen la fórmula booleana A intersección negación de B. Para lo cual tenemos la siguiente tabla eh, y de esto podemos decir que la única clase positiva sería cuando es igual a 1 y B es igual a 0, ¿no? Como vemos aquí. Para lo cual se tendría que cumplir la siguiente fórmula. Y si probamos los valores con estos pesos de aquí, tendríamos que verificar para cada caso. Caso número 1, 2, 3 y 4, combinando los puntos y efectivamente se dan las salidas esperadas, ¿no? Entonces podríamos decir que la frontera de decisión corresponde a la fórmula x sub 1 menos x sub 2 igual a 0,5, ¿no? Eso ya se puede manejar. Y tendríamos esta frontera de decisión que separa los valores positivos de negativos. Bien, para el ejercicio número 2 nos piden explicar por qué la fórmula A XOR B no puede ser aprendida por un único perceptrón. Para lo cual hemos graficado la función, tenemos también la siguiente tabla y como bien vemos, de la gráfica y de la tabla XOR vemos que los positivos 0,1 y 1,0 están en esquinas opuestas del cuadrado unitario. Lo mismo sucede con los negativos, 0,0 y 1,1, como vemos aquí. Entonces podríamos decir que geométricamente no es posible trazar una línea que divida positivos de un lado y negativos del otro. Entonces un solo perceptrón clasificador lineal no puede representar XOR. Bien, para el ejercicio 3 tenemos parámetros en perceptrones multicapa. Nos piden analizar el número de pesos en un perceptrón. Nos dan los siguientes valores y nos piden calcular, ¿no? Pasamos al ejercicio. Tenemos la capa de entrada, el cual tiene 7 neuronas. Las capas ocultas 1, 2 y 3, los cuales también tienen sus respectivas neuronas. Y la capa de salida, ¿no? El cual tiene 4 neuronas. Bien, para calcular esto, como bien sabemos, este sería más o menos un intento de gráfica eh, de la red neuronal. Bien, sabemos que cada conexión arrancaría con la entrada hacia la capa sub 1 y el cálculo sería el número de neuronas de cada uno, ¿no? O sea, 7 por 5 en este caso, el resultado da 35. Para la siguiente conexión sería la capa 1 hacia la capa sub 2 y también el cálculo sería 5 por 3 igual a 15 y así sucesivamente hasta la última capa oculta que sería la 3 a la salida 4. Tendríamos 12, sumando un total de 71 pesos. Y si duplicamos las capas ocultas, o sea la capa 1, 2 y 3, tendríamos, haciendo el cálculo, tendríamos un total de 190 pesos. Entonces podríamos concluir que, aunque se dupliquen los tamaños de las capas ocultas, el número de pesos no se duplicó porque las conexiones entre las capas crecen en función de los productos entre las capas y no pertenecen a una proporción fija. Bien, y por último, definimos una expresión general que calcula el número total de pesos en un MLP arbitrario. Para eso tenemos que P es el número de neuronas de entrada, L sub 1, L sub 2 hasta el L sub m serían las neuronas de las capas ocultas y el K sería el número de neuronas de la capa de salida. Tendríamos que definir la siguiente función que está aquí y como bien sabemos el número total de pesos es la suma de todas las conexiones, para lo cual tendríamos que se calcularía lo siguiente, ¿no? La capa de entrada por la capa oculta número 1, o sea el número de neuronas más la capa oculta número 1 por el número de neuronas de la capa número 2 y así sucesivamente hasta llegar a la última capa oculta por el número de neuronas de la última capa de salida, que sería acá. Entonces definimos que la capa de entrada es la número, para acotar esta fórmula, definimos que la capa de entrada es la número 0. O sea, n sub 0 sería igual a al número de neuronas de la capa de entrada, o sea el P. N sub 1 sería igual al L sub 1, N sub 2 al L sub 2. Y así sucesivamente tendríamos que la última capa, la capa de salida, sería igual al N sub m más 1. Y tendríamos la siguiente fórmula, el cual sería la sumatoria eh, de n sub i por el n sub i más 1 cuando va del 0 al m, ¿no? Al valor de i. Entonces decimos que la sumatoria recorre todas las capas desde la entrada hasta la salida. La suma final acumula todas las conexiones de la red. Bien, eso sería todo. Gracias.